Hay preguntas que marcan la vida. Preguntas que son capaces de transformar la vida de las personas, transformar su manera de pensar, transformar su manera de actuar. Pero entre todas las preguntas grandes que existen en esta humanidad, hay una más relevante, una más grande que todas las preguntas que pueda usted existir, que usted pueda imaginarse en su vida. La pregunta más grande que esta humanidad debería hacerse es: ¿quién es Dios realmente? ¿Quién es Dios realmente? Cuando Moisés preguntó su nombre en Éxodo 3:14, Dios le dijo: yo soy el que soy. Eso no reveló solamente un nombre, eso reveló su esencia, reveló su gloria, reveló su voluntad, reveló absolutamente su todo lo que Dios representa fue en esa respuesta: yo soy el que soy. Muchas personas no quieren oír de Dios, han pasado muchos años, dicen: me he pasado muchos años estudiando, quemándome las pestañas para poder ser un profesional. No me vengas tú a hablar acerca de ese Dios. Su estatus social lo hacen, bueno, esto es para la gente pobre, Dios no es para la gente rica, algunos piensan de esa manera. Los políticos no quieren que le hables de Dios, ellos están muy ocupados en sus cosas. De hecho, los artistas, no sé, no lo voy a mencionar su nombre, pero hay una de ellas que dice en una de sus canciones que ella no es la clase de idiota que se deja convencer, hablando por supuesto de las cosas de Dios. Miren, y es que para la gente culta y para la gente que tiene mucho poder, y para la gente que tiene fama, y para la gente que tiene mucho intelecto, mucha universidad, mucha profesión, para esa gente hablar de Dios es algo idiota. Pero hoy quiero mencionarte quién es Dios realmente. Si supieran ellos quién es Dios realmente, cuando el hombre y la mujer, por supuesto, cuando todos nosotros, cuando la humanidad entiende quién es Dios realmente, la vida de nosotros, los seres humanos, cambia la perspectiva. Hoy quiero mostrarte 4 verdades acerca de quién es Dios realmente. Vamos a responder primeramente esa pregunta. Dios es el Dios que existe por sí mismo. Yo soy el que soy, dijo el Señor a Moisés en Éxodo 3:14. Cuando Dios declaró yo soy, Él declaró una verdad que rompe con toda lógica humana. Yo soy por mí mismo. Mi existencia es por mí mismo. Eso es lo que quiso decir. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa que yo soy el que soy? Que no fue creado, no comenzó nada en él, no depende de nadie, no necesita de nadie. En Salmo 90 y el versículo 2 dice que desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. O sea que antes de Dios no es nada, después de Dios solo estamos nosotros. Somos las criaturas, Él es el creador. Y muchos dicen: ¿y quién creó a Dios? Él es el gran yo soy. Él no lo creó absolutamente nada. Nadie, no fue creado, no depende de nadie. En Hechos capítulo 17, versículo 24 al 25 dice que ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. ¿Qué significa esto? Dios es el que ha hecho que el oxígeno de tus pulmones llegara hoy a donde tenían que llegar para que tú hoy te levantaras de la cama. ¿De qué lado te levantaste? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Dios fue quien lo hizo. Dios es quien nos da vida, aliento y todas las cosas. Nosotros vivimos porque Él
es quien nos sostiene. Pero Él vive por la perfección de su propia naturaleza. No vive porque nosotros vivimos. No, si nosotros aquí no existiéramos, Él es la existencia misma. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice Él: yo soy el alfa y la omega, dice Jesús. Dice: yo soy el principio y el fin, el que es y el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Dios es el Todopoderoso. Todo en esta tierra depende de algo, pero Dios depende de nadie. Esa es la gran diferencia entre Dios y nosotros. Todo puede caer, todo puede fallar, todo puede terminar, pero Dios permanece eternamente. Tenemos que entender que Dios es el que está eternamente existente, y un día tú y yo nos encontraremos ante el tribunal de Cristo y Dios será nuestro juez. Cuando conocemos quién es Dios realmente, encontramos una roca eterna, en donde tú y yo podemos afinar nuestra alma. Y esa roca eterna es Dios mismo en acción. Pero si Dios existe eternamente y existe por sí mismo, tú y yo deberíamos preguntarnos: ¿cambia con el tiempo? Si Dios existe eternamente, ¿será que con el tiempo Él va cambiando o permanece igual para siempre? ¿Es el mismo Dios que le habló a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés? ¿Es el mismo Dios o es quizás un Dios diferente ahora? Allí encontramos la respuesta a la segunda pregunta. ¿Quién es Dios realmente? Es el Dios que nunca cambia. Dios es el Dios que nunca cambia. Nosotros somos inconstantes. Nosotros sí cambiamos. Cambiamos de actitud, cambiamos de parecer. Hoy decimos una cosa, mañana decimos otra. Nos comprometemos hoy, mañana ya no nos queremos, nos olvidamos del compromiso. Pero Dios permanece para siempre. Malaquías 3:6 dice que porque yo, Jehová, no cambio. Dios te está diciendo que Él no cambia. Así que si tú hoy mismo oyes acerca de Dios, ten la seguridad que si lo que hizo con José, lo que hizo con Isaac, con Abraham, con Jacob, lo que hizo con Moisés, lo va a hacer contigo y conmigo. Nosotros somos los que cambiamos, pero Dios no cambia. Nuestra visión cambia, pero Dios jamás cambia. Él permanece para siempre. En Santiago capítulo 1, versículo 17 dice: en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza ni sombra de variación. Así que absolutamente todo lo que Dios dice en su palabra se va a cumplir. ¿Por qué a veces dudamos de que Dios no va a cumplir? Mire, su carácter no cambia, su santidad no cambia, su amor para ti y para conmigo no cambia. Y como les decía al comienzo, Él nos ama a todos por igual. Él no hace excepción de personas. Sus promesas no cambian. En Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Jesucristo que oíste hace de 10 años atrás es el mismo hoy. El Jesucristo que vino hace 2000 años es el mismo hoy y para siempre. El Jesucristo que estaba en Génesis 1:1 diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, es el mismo Jesucristo hoy. La gente puede fallarte, las circunstancias pueden cambiar, lo que parecía seguro puede derrumbarse, pero Dios sigue siendo absolutamente fiel. Amén. Cuando conocemos quién es Dios realmente, tú y yo aprendemos a descansar en una fidelidad que nunca se mueve. Imagínate creer en la fidelidad de alguien que nunca va a dejar de serlo.
Pero un Dios eterno e inmutable todavía nos deja una pregunta. ¿Solo existe gloriosamente o gobierna activamente cada detalle de la historia? La Biblia responde claramente. ¿Quién es Dios realmente? Es el Dios soberano que gobierna todo. Dios gobierna absolutamente todo. Una hoja de un árbol no se cae a menos que no sea por el poder de Dios. Dios es espectador, Dios reina, Dios gobierna sobre reyes, Dios gobierna sobre naciones, sobre tiempos, sobre puertas abiertas, sobre puertas cerradas, bendiciones y procesos. Dios gobierna sobre absolutamente todo. En Daniel capítulo 4 versículo 35 dice que Él hace según su voluntad y no hay quien detenga su mano. Tú no vas a poder detener la mano de Dios. Las circunstancias no van a poder detenerla. Este mundo no va a poder detenerla. La política no va a poder detenerla. Si Dios es soberano en todo. No hay lágrima fuera de su mirada. No hay prueba fuera de su conocimiento. No hay batalla fuera de su gobierno. En Salmo capítulo 11, 115, versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que Él quiso hacer, lo hizo y lo hará. Cuando conocemos quién es Dios realmente, el temor comienza a convertirse en confianza. Muchas de las ocasiones en las que yo sufrí de muchos temores era porque no conocía realmente a Dios y no podía descansar en alguien al cual yo desconocía. En Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye incluso aquello que hoy no entiendes. Lo que para ti parece confusión, para Dios sigue siendo algo con propósito. Para José era una eterna confusión el hecho de haberlo metido sus hermanos en aquel hoyo, haberlo vendido, luego pasar por la venta a Potifar, luego que pasó por la esposa de Potifar, fue lanzado a la cárcel. Todo eso parecía confuso para él. ¿Y qué pasó después? Pasó a ser el gobernador de Egipto. Ese fue nuestro Dios actuando en José. Incluye incluso el propósito de Dios en nosotros. Pero aquí aparece la belleza más grande del Evangelio. La belleza más grande del Evangelio es Dios eterno, inmutable, soberano y no permaneció distante. El Dios eterno, soberano, imagínate, tan grande, tan soberano, tan eterno, tan santo, decidió acercarse a nosotros. Y esto nos lleva a la cuarta verdad. ¿Quién es Dios realmente? Es el Dios cercano que se reveló en Cristo Jesús. Amén. Dios se reveló en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla más grande! Entiende eso. Dios hecho hombre, Cristo aquí entre nosotros, el Dios infinito habló, el Dios santo llamó, el Dios glorioso se acercó y su revelación perfecta vino en nuestro Señor Jesucristo. Al tener a Jesús, tenemos al Padre. Juan 14:9 dice: el que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Amén. Ahí tenemos la revelación visible de nuestro Padre infinito, Dios eterno. En Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. En la cruz Dios mostró su justicia, mostró su amor. No basta saber de Dios, hay que venir a Dios por medio de Jesucristo. No hay otro medio. Por allí en Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice que Jesucristo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Él nos dio a conocer al Padre. Cuando reconocemos quién es Dios realmente,
descubrimos al Padre en nuestra alma que siempre lo necesitó. Siempre estuvo nuestra alma y siempre estará necesitada de nuestro Padre. Y cuando el corazón contempla quién es Dios realmente, todo va a cambiar. Ya no puede seguir igual nuestra vida, ya no puede seguir igual nuestra alma, nuestra comunión con nuestra familia. No puede ser igual a menos que conozcas a Dios. Todo va a quedar fuera cuando conoces realmente quién es Dios. Confiar plenamente en Él es rendirle toda su vida, toda tu vida. ¿Quién es Dios entonces realmente? ¿Quién es Dios realmente? Es el Dios que existe por sí mismo. Es el Dios que nunca cambia. Es el Dios soberano que gobierna sobre todo. Y es el Dios cercano que se reveló en Cristo Jesús. Ese es nuestro Dios. Cuando conocemos quién es Dios realmente, todo cambia dentro de nosotros. En Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24, dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Entonces, ¿en qué debe alabarse? Dice el versículo 24, mas alábese en esto, en el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Amén. Alábate en conocer al Dios eterno. Él es el mayor privilegio que tu alma puede tener. Conocer a Dios es el mayor privilegio que este mundo pueda darse. El mayor privilegio que tú le puedas dar a tu esposa es mostrarle a Dios. El mayor privilegio que tú le puedes dar a tu esposo es mostrarle a Dios en su palabra. A tus hijos, muéstrale a Dios en su palabra. Cuando conocemos quién es Dios realmente, todo cambia dentro de nosotros. Porque conocer verdaderamente a Dios y no solo ser iluminada tu mente, es conocer realmente a Dios, transformando tu vida, tu corazón completamente a Él. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios que hoy se ha manifestado. Conócele, alábate en eso, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Amén.